Buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un gran gozo el estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Damos gracias siempre por todos aquellos que han estado orando cada domingo por las predicaciones, por las enseñanzas que compartimos. Y en especial, este pasaje ha resultado complicado para mí. Es un pasaje muy hermoso, pero muy grande, muy inmenso, muy glorioso, voy a llamarlo, y me he sentido demasiado limitado en mi humanidad para poder expresar lo que vemos en este pasaje. Entonces, gracias por sus oraciones y pues oramos para que Dios nos guíe, que Dios nos permita ver en este pasaje esa gloria que le pertenece solo a Él y que podamos ver cuán hermoso es nuestro Dios. Entonces, nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos, como mencionaba nuestra hermana Oli hace un momento, ¿verdad? Para llevar ese evangelio de ese gozo eterno en Jesucristo desde corregidor y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que vamos a ver tiene mucho que ver con todo esto. Tiene mucho que ver con el llevar el evangelio, tiene que ver con esa gloria de nuestro Dios, tiene que ver con quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces vamos a estudiar, vamos a ir viendo un poquito de todo esto que Dios tiene para nosotros. Continuamos con el libro de Romanos, continuamos estudiando este libro y el lema que tenemos es, ya se me atoró. Gracias. El Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y el nombre de esta enseñanza que tenemos para el día de hoy es A Él sea la gloria. Y es lo que vamos a ir viendo, cómo la gloria le pertenece a nuestro Dios y Él es el único que merece y recibir toda esta gloria. Es que vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, mi Dios, Padre, pues te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor, que nos permites acercarnos juntos, Padre, como esta congregación, a buscarte, a alabarte, a adorarte, Señor, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. Te pedimos por la enseñanza del día de hoy que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos, y que nos permitas ver cuán glorioso y hermoso tú eres, Señor, y que podamos ver a través de este pasaje tu soberanía, Señor, tu amor, tu gracia, Señor, tu misericordia, y como tú has estado trabajando en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, Padre. Oramos para tu gloria y en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, si pueden por favor abrir sus Biblias en Romanos 11:30. Estamos terminando el capítulo 11 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el 30 hasta el 36. Entonces, acompáñenme por favor, dice... Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, este es un pasaje muy hermoso que nos recuerda esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. En especial, nos habla de ese diseño que Él tenía para la redención y que Él
fue un plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo y que se propuso ir completando a lo largo de toda la historia de la humanidad para que Él fuera reuniendo a ese pueblo que Él había escogido para compartir su gloria, para que ellos pudieran disfrutar, para que ellos pudieran alabarlo durante toda la eternidad. Entonces, de eso nos está hablando este pasaje, de ese plan de Dios para congregar a ese pueblo que iba a estar con Él toda la eternidad, alabándolo y adorándolo. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a este pueblo para compartir con ellos el mayor tesoro de todos los tesoros que existen, que han existido y que podrán existir. Él mismo. Él mismo es el mayor tesoro que existe y Él decidió compartirse a sí mismo con este pueblo, con este grupo de personas que Él ha estado congregando desde el principio de la historia y que sigue congregando ahora y que va a terminar hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero entonces Él está trabajando en esto. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Este pueblo está compuesto por personas de toda tribu, lengua y nación. Este pueblo fue elegido para disfrutar del mayor gozo de todos los gozos que existen y poder responder con alabanza y con adoración hacia aquel que los salvó. Entonces, ese es lo que estamos viendo en este pasaje. Dios los ha llamado Dios los llama a la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ese es el llamado de la iglesia. Por eso estamos aquí, por eso compartimos el evangelio, por eso vamos a otras naciones, por eso oramos por misioneros, por eso compartimos y enseñamos, porque queremos que toda tribu, lengua y nación escuchen del evangelio glorioso de Jesucristo y que al final ese pueblo que Él llama, compuesto por gentes de todas las naciones, estén en su presencia en la eternidad, alabándolo, adorándolo y disfrutando de Él. Esa alabanza de la que Él habla es un resultado de estar en su presencia. Es un resultado de verlo a Él. Es el resultado de poder contemplar su hermosura y su gloria. Y de nuestras bocas no va a haber forma de que no salga una alabanza y no es forzada, es una alabanza voluntaria. Es decir, wow, ese es mi Dios. Y Él me salvó. Y Él me escogió para estar delante de Él. Y Él me tomó de entre todos los pueblos de las naciones para que yo pasara la eternidad junto a Él. Y habrá alabanza de nuestras bocas. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy en este pasaje. Cómo Él fue formando este pueblo, cómo Él tenía ese diseño para ir armando a ese pueblo de entre todas las naciones. Y desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver esa soberanía de Dios y cómo Él ha ido trabajando y ha ido buscando a ese pueblo. Vamos a Salmo 67, dice: alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Entonces Dios va a ir guiando a cada nación, Dios va a ir guiando a cada pueblo, Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dice Daniel 4:35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Entonces tienes que darte cuenta quién eres delante de Dios. Dice que somos como nada. Y aun cuando somos como nada, Él decidió escogerte a ti para pasar la eternidad junto a Él. Y Él decidió crearte a ti para pasar la eternidad junto a Él. Entonces, eso te debe de llevar a pensar y a meditar: ¿quién soy? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y te vas a dar cuenta que no hay ningún motivo en ti para que te hubieran escogido. Fue únicamente por su gracia y por su misericordia y porque Él quiso compartir contigo esa eternidad para que disfrutaras de Él. Entonces eso te debe de llevar a ver y a alabar y adorar a ese Dios y entender qué significa la alabanza de la gloria de su gracia, porque tú no merecías esa gracia de pasar la eternidad junto a Él y Él te escogió a ti. Y dice más: Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho?
O sea, nadie puede cuestionarlo, decir, bueno, ¿por qué escogiste a mi vecino y a mí no? ¿Por qué hiciste que esta nación te conociera desde el principio? Y hay naciones que ni siquiera te han escuchado de tu nombre todavía. ¿Por qué? Nadie puede cuestionarlo. Él tiene propósitos sabios, perfectos, justos, gloriosos. Y su plan se va cumpliendo. Y su plan tiene sus tiempos. Dios no lleva prisa. Dios no lleva prisa por cumplir su plan. Él tiene toda la eternidad y todo el tiempo disponible para Él llevar a cabo sus propósitos sabios y perfectos en el tiempo que Él así lo tiene establecido. Dice después Isaías 46:9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces Dios tiene ese poder para hacer lo que Él quiere, para tener un propósito y decir desde antes de que las cosas sucedieran, esto va a acabar aquí y ahí va a acabar. No se va a desviar nada ni a la izquierda ni nada a la derecha. Se va a cumplir tal como Dios lo tiene planeado. Entonces Él tiene ese poder y ese control y esa soberanía para llevar todas las cosas conforme a sus propósitos y dirigirlas hasta donde Él quiere que lleguen. Entonces, como ya hemos estado estudiando un par de estudios anteriormente, en el capítulo 11 Dios establece la historia de la redención en 4 etapas. Platicando el domingo pasado con uno de ustedes me decía, oye, la predicación de Raúl se parece mucho a la última que tú habías dado. Le digo, sí, le digo, y la próxima también se va a parecer porque sigue siendo el mismo tema, sigue siendo el mismo contexto y Pablo sigue hablando de lo mismo, de cómo Dios estableció ese plan para salvar a la humanidad. Y podemos verlo que Él lo ha establecido en cuatro etapas. Es la primera, la desobediencia de los gentiles; la segunda, la desobediencia de Israel; después, la salvación de los gentiles; y por último, la salvación de Israel. Con este pasaje, Pablo está llegando a la conclusión de toda la enseñanza que va comprendida desde Romanos 1 hasta lo que llevamos de Romanos 11. Así que vamos a ver estas 4 etapas de la historia en un principio y después vamos a pasar a la segunda parte del pasaje. Entonces, en la primera etapa dice, ustedes, los gentiles, en un tiempo fueron desobedientes. Entonces, esa es la primera etapa, la desobediencia de los gentiles. Lo que Pablo tiene en mente aquí es lo que él mencionó en Hechos 14:16, donde dijo, en generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Entonces, las naciones en general no conocían a Dios y caminaban por donde bien les parecía. Así que Pablo, en la primera parte de Romanos 11:30, está llamando la atención a los tiempos cuando Dios dejó que las naciones siguieran sus propios caminos y llenaran la medida de sus pecados y maduraran para juicio y para misericordia. Pero aquí hay que notar algo importante. Pablo no está pensando en individuos, él está pensando en forma colectiva, él está pensando en grupos de naciones y no en cada una de las personas que constituyen estas naciones en particular. Nosotros podemos ver esto porque a lo largo del Antiguo Testamento hay testimonios de personas que no pertenecían al pueblo de Israel, personas gentiles que se convirtieron, que dejaron su desobediencia, decidieron arrepentirse y caminaron para Dios. Entonces, no hay algo así como que todas las naciones que existían nunca obedecieron a Dios. No. O sea, está hablando en general, está hablando de una forma grupal, pero no de individuos específicos. Entonces, esto es importante entenderlo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Romanos 1:28 también nos dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Entonces ahí Pablo nos está hablando en Romanos 1 de cómo las naciones
vivían de una forma que no agradaba a Dios. Cada uno vivía conforme a sus propias ideas, cada uno tenía sus propios dioses. La mayoría nunca había oído escuchar del Dios de Israel y caminaban como bien les parecía. Entonces viene la segunda etapa, que es el tiempo de la desobediencia de los judíos. Y continuando con el versículo 30, en algunos de los versículos puse unos corchetes ahí con algunas anotaciones. Esas anotaciones no vienen en la Biblia, pero yo las he puesto para ayudar a poner las cosas un poquito más claras. Entonces, eso no es parte de la Biblia, pero lo que está aquí en corchetes, por ejemplo, pero es para ayudar a darle contexto y a entenderlo un poquito mejor. Entonces, en el versículo 30 dice, pues así como vosotros, refiriéndose a los gentiles, en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, refiriéndose a los judíos. Entonces, antes de centrarnos en la misericordia que Dios muestra para los gentiles después de ese largo periodo de desobediencia, recuerden, como lo hemos venido viendo en domingos anteriores, que la misericordia viene debido a la desobediencia de los judíos, viene debido a que los judíos desobedecieron. Y esta desobediencia fue el rechazo a Jesús por parte del pueblo de Israel. La desobediencia decisiva del pueblo de Israel fue cuando ellos se niegan a adorar al Salvador. Esto mismo Jesús sabía que iba a pasar y Él lo enseñó en una de las parábolas, cuando estaba enseñando en la parábola de los labradores malvados. Cuando matan al hijo, Él dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. Le está hablando a los judíos, le dice, el reino de Dios se los van a quitar a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos, refiriéndose a los gentiles. Entonces, esto Jesús ya sabía que iba a pasar. El pueblo de Israel lo iba a rechazar. El evangelio del reino no iba a ser dado a los judíos, sino que iba a ser dado a otro pueblo, un pueblo que sí produjera frutos para Dios. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles. Y el fruto que tenemos que dar es llevar ese evangelio a las naciones para que haya personas que se conviertan de toda tribu, lengua y nación. Tenemos que llevar ese evangelio y es lo que nos han encomendado. Se lo quitaron a los judíos y nos lo han dado a nosotros para que llevemos ese evangelio, para que demos esos frutos de vida eterna que Dios está esperando de esos labradores que somos nosotros que ahora recibimos el reino. Entonces, esa es nuestra tarea. Entonces dice que rechazaron al Hijo y que el reino iba a ser pasado a los gentiles que obedecieran. Por eso Pablo está diciendo, ahora ustedes los gentiles han alcanzado misericordia debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Estos dos periodos de desobediencia, el primero por parte de los gentiles y el segundo por parte de los judíos, fueron planeados por Dios con un propósito. El versículo 32 nos dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Cuando dice que encerró a todos en desobediencia, como les decía, no se refiere a cada individuo en particular. No se divide a cada persona de todos estos grupos. Se refiere a estas dos primeras etapas de la historia. Los gentiles en su conjunto desobedecen en su periodo de desobediencia y después los judíos desobedecieron y continúan en desobediencia por el periodo que Dios estableció para ellos de desobediencia. Y a esto se refiere Pablo cuando dice que Dios los encerró a todos en desobediencia, a los judíos y a los gentiles. Todos fuimos encerrados en desobediencia para su misericordia. Y lo deja más claro cuando dice Pablo y está afirmando cuál es el propósito de Dios en estos dos periodos de desobediencia. Dice, porque los ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces, ¿puedes verlo? Dios está planeando estos periodos de desobediencia
con el propósito de hacer manifiesta su misericordia, que podamos verla, que podamos experimentarla. Yo les decía, somos un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, un pueblo que no es digno de estar con Él, un pueblo que ha pecado y que somos merecedores de ir al infierno y estar separados de Dios por toda la eternidad. Cada uno de nosotros merece ir al infierno. Nunca mereceríamos estar junto a Dios. Y en esos periodos de desobediencia, Dios encerró a todos, de tal manera que no haya nadie que pueda decir, yo sí merezco ir con Dios, yo merezco ir al cielo. Nadie merece ir al cielo. Entonces, Dios lo puso así para que cuando Él llega y te salva, tú puedas ver su misericordia, tú puedes experimentar su misericordia y puedas darte cuenta que no es por tus obras, no es por tus logros, no es por tus méritos, porque tus méritos te van a llevar al infierno. Pero la gracia de Dios es la que te separó de esa oscuridad en la que vivías y te está llevando a la luz de Dios, al Evangelio de Cristo, a creer en Él y podrás disfrutar de Él por toda la eternidad, por pura gracia, por pura misericordia de Él. Así que podemos decir dos cosas sobre estas dos primeras etapas de desobediencia en la historia redentora de Dios. Una es que fue diseñada por Dios. Estas dos etapas las diseñó Dios para encerrar a todos en esa desobediencia. No fueron accidentes, no sorprendieron a Dios. No fue algo que de repente dijo, ay, ya estos gentiles están todos desobedientes y el pueblo de Israel tampoco me obedece, ¿ahora qué voy a hacer? No. O sea, Dios lo planeó. Dios dijo, los gentiles en desobediencia, el pueblo de Israel en desobediencia. Todos están encerrados en esa desobediencia. Para que la misericordia de Dios abunde y se muestre más plenamente. Y la segunda parte, como les decía, es que Pablo está hablando con los gentiles y con los judíos de un grupo, o sea, no está hablando de personas individuales porque ha habido excepciones. Tanto en los gentiles hubo excepciones y hay gentiles que se convirtieron en ese periodo de desobediencia, como también ahorita hay judíos que se han convertido, como el mismo Pablo, que es judío y que es salvo y que él se dedica a predicar, ¿no? Entonces, está hablando en general. Y esto es importante y es bueno aclararlo porque si no, en el versículo 32 al final, donde dice mostrar misericordia para todos, podríamos decir que Dios está planeando la salvación de toda la humanidad sin excepción, y eso no es cierto, eso no aplica. Entonces tenemos que entender que está hablando en forma general, pero no de cada individuo en particular. Y pasamos a la tercera etapa, que corresponde al tiempo de la misericordia para alcanzar a la plenitud de los gentiles. Esa es la etapa en la que estamos viviendo ahorita, es la etapa de la iglesia, es la etapa que nos corresponde a ustedes y a mí, de esa dispensación, de ese tiempo en el que Dios planeó para nosotros. Entonces, en el versículo 30 dice, así como ustedes, los gentiles, en un tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia debido a la desobediencia de los judíos. La tercera etapa en el plan de Dios es cuando los gentiles reciben misericordia debido a que los judíos desobedecieron y les quitaron el reino y fue entregado a los gentiles. Y eso se refiere al envío del evangelio por parte de Dios a todas las naciones durante el tiempo en el que Israel es endurecido. Se refiere a esa plenitud de los gentiles que está llegando durante un periodo de evangelismo mundial, durante ese periodo en el que la iglesia es llamada a llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Y ese es el llamado que nosotros como iglesia bíblica, Gracia Soberana, tenemos y al que queremos honrar y queremos servir y queremos que Dios nos use para cumplir su propósito de llevar su evangelio de ese gozo eterno en Jesucristo. Entonces, es lo que estamos viendo en esta tercera etapa y es el llamado que cada uno de nosotros tiene para llevar su evangelio. Entonces, Dios planeó esta gran comisión y que se llevara a cabo después de la desobediencia de Israel. Dios no tiene prisa. Dios está llevando a cabo su plan y va poco a poco. La primera etapa de su plan duró 2000 años. Aproximadamente 2000 años en que Dios estuvo tratando con el pueblo de Israel cuando les dio la ley,
cuando ellos fueron conociendo quién era este Dios, cuando llega el Mesías, cuando matan al Mesías, cuando resucita el Mesías, y todo esto dentro del contexto de la ley. Y esta primera etapa le tomó a Dios 2000 años. El endurecimiento de los judíos y la tercera etapa nuestra, que llevamos aquí un poco más de 2000 años también. Entonces vemos que Dios se toma su tiempo. Dios no lleva prisa y va a cumplir con toda esta historia que Él planeó desde antes de la fundación del mundo y que Él dijo, lo que yo decidí, eso va a pasar y así lo voy a hacer. Entonces, lo estamos viendo que se está llevando a cabo. Dios tiene sus razones y son infinitamente sabias al encomendar la gran comisión de la misericordia a los gentiles después de 2000 años que pasó tratando con el pueblo de Israel, porque de esa manera nosotros podemos ver en la Biblia, conocer cómo Dios ha tratado con ese pueblo, de conocer cómo Dios fue avanzando a lo largo de la historia, cómo llegó al nacimiento del Mesías, cómo fue rechazado por su pueblo y cómo después el Evangelio fue dispersado por todas las naciones debido a esta desobediencia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora y el propósito es que el Evangelio llegue a toda tribu, lengua y nación, y es nuestra tarea llevarla a cabo. Finalmente, la etapa 4 es la misericordia para el pueblo de Israel. En el versículo 31 podemos verla. Dice, así también ahora estos, refiriéndose a los judíos, han sido desobedientes. Y esta es la segunda etapa. Para que por la misericordia mostrada a vosotros, los gentiles, en la tercera etapa, también ellos, los judíos, ahora les sea mostrada misericordia, que es la cuarta etapa. Entonces, aquí podemos ver las etapas, cómo van sucediéndose, cómo van en ese orden y cómo Dios las tiene planeadas. Y finalmente la última etapa es cuando el pueblo de Israel va a recibir la misericordia por parte de Dios, hasta una vez que se hayan completado los gentiles. Cuando la misericordia para rescatar a las naciones sea completa, entonces vendrá la misericordia para salvar al pueblo de Israel y recibirán a su Mesías y el pueblo en su conjunto será salvo, como decía. O sea, no es que todos los israelitas al final se van a convertir, sino aquellos que Dios tiene preparados para que sean salvos. Entonces, observen aquí en el versículo 31 cómo está la redacción. Dice, así también ellos, refiriéndose a los judíos, han sido desobedientes para... Entonces, ¿cuál es el propósito de la desobediencia de los judíos? Dice, para que por la misericordia mostrada a los gentiles también ellos vengan ahora a alcanzar misericordia. Entonces, en otras palabras, Dios planeó que Israel alcanzara su máxima experiencia de misericordia solo por la misericordia mostrada a los gentiles. ¿Recuerdan que Dios iba a provocar a celos al pueblo de Israel a través de la salvación de los gentiles? Entonces, después de que los gentiles se convierten, después de que Dios los utiliza para provocarlos a celos, viene la conversión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos, Dios tiene muchos propósitos, pero digamos, uno de los que podemos ver en la historia es silenciar el orgullo humano, silenciar la jactancia, dejar atrás que el ser humano se exalte a sí mismo. Y quiere magnificar y quiere que nosotros podamos ver la grandeza de la misericordia gratuita que Él nos ha dejado. Entonces los judíos eran propensos a jactarse de los gentiles. Y ustedes lo pueden ver a lo largo del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, cómo los llaman perros, cómo los llaman de diferentes formas despectivas, haciendo a un lado a los gentiles. Por lo que Dios los humilla al hacer que su desobediencia sea un medio para salvación para los gentiles. Y los humilla aún más cuando hace que su propia salvación dependa de la misericordia mostrada a los gentiles que están recibiendo misericordia. Entonces con esto, Dios termina con la jactancia de los judíos. De esa jactancia que hablábamos con Raúl la semana pasada, de cómo los judíos se jactaban y fueron arrancados de ese olivo y fuimos injertados nosotros, pero dice que nosotros tampoco nos debemos de jactar de eso. Entonces, ¿qué hay de nosotros los gentiles? Somos propensos también a jactarnos de las ramas desgajadas de Israel.
y a jactarnos de su desobediencia y que fuimos injertados en ese olivo. Entonces Dios nos calla diciendo, nuestra salvación ahora va a ser el trampolín para salvar a los judíos. Nuestra salvación fue para provocar a celos al pueblo de Israel. Entonces no te jactes mucho tampoco tú. La gloria es para Dios, no para ti, no para los judíos. Y entonces este es el plan para la redención humana. Y Pablo, después de ver todo esto, de ir viendo estas etapas y de exponerlas, llega al versículo 33 con una exclamación de admiración y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, todas estas etapas de redención lo llevan a decir, o sea, yo decía Raúl, o sea, ninguno de nosotros hubiera planeado esto así. Si nos hubieran dicho, oye, elabora un plan para salvar a la humanidad y que de todas las naciones haya gente que al final esté delante del trono alabando a Dios, no hubiéramos planteado este escenario. Pero Pablo dice, oh, profundidad de la sabiduría, del conocimiento, de las riquezas de Dios. O sea, Pablo se admira de ver cómo Dios lo planeó así. Y esta profundidad significa que las profundidades de las que está hablando Pablo son indescriptiblemente profundas. O profundidad habla de que es demasiado, demasiado abajo de lo que él está hablando, lo que él está viendo. Y nosotros ahora podemos observar las profundidades de las riquezas, la sabiduría y del conocimiento de Dios y vamos a hablar un poquito de ellas. Dice Daniel, Dios da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. En este pasaje de Daniel nosotros podemos ver que hay una conexión entre lo profundo y lo escondido. Y esta expresión de profundidad nos muestra que hay dimensiones ocultas en las riquezas, en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Son profundas en el sentido de que están fuera de nuestro entendimiento. Para nosotros son inalcanzables, no podemos llegar hasta ellas. No podemos descender a esas profundidades de las que está hablando Pablo. Son incomprensibles para nuestra mente finita. O profundidad implica que esta realidad también es un fundamento. Está muy abajo como un cimiento de todo lo que existe. Dios está en el fondo de todas las cosas. También es cierto que Dios está en lo más alto. Todas las cosas tienen su raíz o su origen en Dios. Él es el creador de todas las cosas. Entonces todo está fundamentado, todo está cimentado en Dios y todo apunta a un propósito final que también es Dios. Para Él son todas las cosas. Entonces tenemos que ver cómo todo lo que existe tiene su origen en Dios y todo lo que existe tiene su final en Dios. Todo fue creado por Él, para Él. Entonces Él es ese fundamento, es ese cimiento que está en el fondo. Cuando nosotros vamos y queremos encontrar la razón de cualquiera de las cosas que ocurren en el mundo, al final, en el fondo, va a estar Dios. No hay nada que exista fuera de Dios. No hay nada que exista fuera de lo que Él ha creado, ni nada que exista fuera de los propósitos que Él tiene. Entonces todo tiene un propósito y todo está fundado en Dios. Y todo apunta a Dios al final. Entonces, Él es la explicación última de todas las cosas. Ya sea que desciendas a lo más profundo para buscar las causas o que asciendas a lo más alto para encontrar un propósito, te vas a encontrar con Dios. En el principio está Dios y al final está Dios. En lo más bajo está Dios porque Él es el fundamento de todo y Él es el último propósito de todas las cosas. Entonces ahí está Dios. Pueden verlo, hermanos, es bien tremendo esto que comentamos aquí, que estamos viendo. Luego Pablo menciona otras tres cosas que Dios
merecen su exaltación. Está hablando de las profundidades, pero dice de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y vamos a ver las riquezas. Primero, Dios es dueño de todo lo que existe. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Deuteronomio va más allá. Dice Deuteronomio 10:14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hace rato cantábamos en la alabanza que no hay nada que le podamos dar a Dios que no viniera de Él, que no fuera suyo. Y es cierto, todo le pertenece a Él. Todas las cosas, incluyéndote a ti mismo, somos de Él. Así que Dios no es solo dueño de la tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti, sino que también es dueño de los confines del espacio, de los cielos más allá de los cielos, con todo lo que en ellos hay, sea material, sea espiritual, todo le pertenece a Él. En otras palabras, no hay algo que exista que no sea de Él. Él lo posee todo y como su posesión, Él puede hacer lo que Él quiera con todo lo que existe. Y Él lo va dirigiendo y Él lo maneja y Él lo ha apuntado a sus propósitos eternos. En segundo lugar, podemos decir que Dios es rico en el sentido de que Él ha creado todo lo que existe y que puede crear más en el momento que Él quiera a partir de la nada. Si tú y yo queremos hacer algo, necesitamos recursos para poder crear algo. Hacemos cosas con lo que Dios ya hizo, pero Él a partir de la nada puede crear lo que Él quiera, en la cantidad que Él quiera, sin tener ninguna limitación. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, a partir de la nada. No existía nada y Él creó todo lo que tú ves, todo lo que existe, más allá de lo que alcanzas a ver, todo lo creó Él. Y Él puede seguir creando. Entonces, Él es rico en ese sentido. Él puede seguir creando infinitamente, sin restricciones. En tercer lugar, Dios es rico en el sentido en que Él mismo es el mayor tesoro que existe. No hay nada que tenga más valor que Dios. No hay nada en toda la creación, en todo el universo, en todo lo que existe que nosotros conocemos y ni conocemos, que pueda acercarse a lo que Dios vale. Aún toda la creación misma junta no se compara con el valor de Dios. Dios es el mayor tesoro existente y ahí está su riqueza. Aunque no hubiera nada más que Él es rico. Él es rico y Él es el mayor tesoro. Dios no necesita crear nada ni poseer nada para ser rico. Dios existe en la Trinidad como tres personas desde la eternidad y Él no necesita de nada ni de nadie para Él poder disfrutar de sí mismo, para estar feliz, para estar completo, para ser perfecto. Y desde la eternidad, esas tres personas han estado disfrutando de sí mismas. Y sin embargo, Él decidió crearnos para compartir su gloria con ese pueblo escogido, para compartir su gloria con aquellos que Él va a llamar de toda tribu, lengua y nación, para estar durante toda la eternidad compartiendo y disfrutando de Él y que de nuestras bocas salga esa alabanza por la gracia recibida por parte de Él. Entonces, cuando Pablo está hablando en otros pasajes que dice en Efesios, por ejemplo, las riquezas de la gracia de Dios, o en Romanos que habla de las riquezas de su bondad, o las riquezas de su gloria, está diciendo, Dios se ha entregado libremente en gracia y bondad hacia nosotros, para que podamos disfrutar de su gloria, para que podamos disfrutar de Él, para que podamos tener una relación personal con Él. Y esto, hermanos, debe satisfacernos en todo.
No importa cuál sea la circunstancia por la que estés pasando o por la que vas a pasar. Si tú entiendes quién es Dios y tú entiendes tu relación con Él, Él es tu gozo, Él es tu felicidad, Él es lo más grande, Él es tu tesoro, Él es Dios. Y te ha escogido a ti para conocerlo, para compartir contigo. En Efesios 3:8 Pablo dice que se le ha concedido anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo lo entiende y dice, o sea, yo entiendo quién es Cristo, yo veo las riquezas que hay en este ser tan maravilloso. Él es el mayor tesoro. Y dice, se me ha concedido anunciar, compartir con ustedes estas riquezas. Y ese es el mismo privilegio que nosotros como iglesia tenemos, de ir y anunciar las inescrutables riquezas de Cristo a todas las naciones. Y gloria a Dios por ustedes, hermanos, que han levantado la mano para ir a la India y llevar las inescrutables riquezas de Cristo a esos pueblos, a esas personas, a esas lenguas que no han escuchado de Él. Y es lo que como iglesia tenemos que estar haciendo. Y oramos porque Dios levante de entre nosotros personas que vayan y lleven este evangelio glorioso de Jesucristo a las naciones y que puedan conocer la gloria de nuestro Dios y alabarlo a Él. En Colosenses 1:27, Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo mismo es la garantía presente y es ese don futuro que vamos a recibir de la gloria de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, Él ha comprado y se ha convertido en el mayor tesoro para nosotros. Él nos compró como su pueblo, pero Él asimismo se está dando a este pueblo para ser nuestro tesoro más grande. Él es el don de la grandeza de la gloria de Dios para que nosotros podamos disfrutar de Él eternamente. Es el don que vamos a recibir cuando estemos en su presencia. Ahora tenemos dice las arras, tenemos una promesa a través del Espíritu Santo de lo que vamos a recibir, pero lo que vamos a recibir va a ser a Cristo mismo y vamos a poder disfrutar de Él. Y esto nos lleva a entender entonces esas riquezas y vamos a ver la sabiduría y el conocimiento. Dice que están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, parte de lo que hacen que Dios sea tan rico es esa infinita sabiduría y el conocimiento que Él posee. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Qué es sabiduría y qué es conocimiento? Muchas veces la Biblia los utiliza en forma intercambiable. Puedes ver pasajes donde se pueden intercambiar sabiduría y entendimiento, pero en general vamos a decir que conocimiento se refiere a tener conciencia de los hechos, de las cosas que pasan. Y la sabiduría es esa conciencia para poder aprovechar ese conocimiento y encaminarlo hacia objetivos buenos. Entonces la sabiduría es poder aprovechar el conocimiento que tienes para llevarlo a un buen fin. Y Pablo dice que el conocimiento de Dios es insondablemente profundo. Él sabe todas las cosas, todos los datos que ahora sabemos que existen y que están concentrados en servidores, en esos centros de datos. Él sabe cada uno de ellos. Todo lo que tienes guardado en tu computadora, Él lo conoce. Todos los libros que existen en las bibliotecas de todo el mundo, Él conoce cada uno de ellos. Pero va más allá. Él conoce lo que está pasando a nivel macro. Él sabe qué pasa en cada galaxia, lo que está pasando en cada planeta, lo que está pasando en cada agujero negro en el espacio. Él sabe cómo funcionan y qué pasa en cada uno de ellos. Pero si te vas hacia el nivel micro, también Dios conoce cada molécula, cómo está funcionando en tu cuerpo. Él sabe cómo las reacciones químicas están funcionando en tu organismo para que tú hoy puedas pensar y entender y ver. Y Dios lo sabe. Y sabe que esas moléculas están formadas por átomos.
y sabe que esos átomos tienen diferentes elementos, electrones, protones, neutrones, quarks, y hasta donde te quieras ir para abajo. Y Dios sabe cada una de esas partículas, de todas las cosas que existen en el universo, y sabe la ubicación precisa en este momento, en cada momento, de cada una de estas partículas. Entonces, el conocimiento de Dios no tiene límites, pero más allá. Él sabe todo lo que tú has pensado, tú sabe todo lo que tú has sentido, sabe todo lo que tú has hecho, en el pasado, en el presente y en el futuro. Él conoce todo lo que tú vas a hacer. Él sabe todo lo que tú vas a pensar y sabe por qué lo piensas y por qué lo haces. No hay nada oculto para Dios. Su conocimiento es absoluto, su conocimiento es total. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Cuando un evento ocurre, Dios no solamente lo ve, Dios lo está dirigiendo y sabe las consecuencias que un evento va a tener. Y ese evento va a tener muchas otras consecuencias. Y Él puede ver todas las consecuencias y dirigirlas conforme a sus propósitos. Y Él puede ver todas las situaciones y sabe dónde van a terminar, porque Él está dirigiendo todas las cosas en su soberanía hacia su gloria. Entonces, eso es lo que significa ser Dios. Él puede ver, entender, conocer todo lo que está pasando, dirigirlo y llevarlo hasta donde Él quiere. Y Pablo dice que Dios no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene también la sabiduría y que es insondablemente profunda su sabiduría. Dios es infinitamente sabio y Dios siempre ha sido capaz de concebir sus planes y no solamente pensar en planes, sino que Él los lleva a cabo y que todo lo que Él ha planeado está pasando y que va a llegar hasta donde Él planeó que llegaran. Entonces, su sabiduría es llevar a cabo sus planes, que son buenos y perfectos, hasta el final. Y así está utilizando todo ese conocimiento que Él tiene para llevar las cosas hasta donde Él las quiere llevar. Y van a ser expresadas al final a través de nosotros, que vamos a adorar toda su gloria y toda su gracia que hemos recibido a través de ese plan que Él tenía desde la eternidad para alcanzar a ese pueblo que Él escogió. Entonces, todos los tesoros de esta sabiduría y todos estos conocimientos escondidos de Cristo son esa realidad y nada escapa a ella. Todas las cosas son por medio de Él, todas las cosas son sustentadas por Él, todas las cosas han sido hechas para Él y por Él, y la gloria es para Él. Entonces puedes ver cómo todas estas riquezas se refieren a Jesucristo mismo. Todas estas riquezas apuntan a Jesús. Todas estas riquezas apuntan al Hijo de Dios. Él es ese gran tesoro. Dice Filipenses 3:8. Pablo, hablando de esto, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús mi Señor, mi tesoro, mis riquezas. Entonces, eso es lo que Pablo decía, es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, que quién es Él y que Él sea tu mayor tesoro. La sabiduría de Dios es Jesucristo mismo, crucificado, resucitado y reinando. Él es piedra de tropiezo para los judíos, pero para los gentiles dice que es locura. Sin embargo, para los que hemos sido llamados por Dios, Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el camino de Dios, Él es la verdad de Dios, Él es la vida en Dios, Él es el fin y la meta de todas las cosas, Jesucristo. Y el conocimiento insondable de Dios también está en Él, todo está en Cristo. Todos los hechos y acontecimientos surgen de Jesús. Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todo surge a partir de Jesús. Todos los hechos
y acontecimientos apuntan también a Jesús, y Él es lo que le da significado a todas las cosas. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Que la revelación entonces de Jesucristo y la revelación de todo esto que estamos viendo te lleven a admirarlo, que te lleven a verlo, que te lleven a disfrutar de Él, para que Él también sea tu tesoro, que Él sea tu gozo, que Él sea aquello en lo que tú puedes disfrutar. La última parte del pasaje dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le da a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, dado que las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios son insondables, vamos a parafrasear lo que dice aquí Pablo. Lo escribí así: todas las cosas son de Él y para Él. Por lo tanto, nadie puede dar un regalo a Dios de modo que se convierta en deudor suyo. Y nadie puede dar ningún consejo a Dios sobre cómo Él debe de hacer las cosas. Por lo tanto, sus caminos y sus juicios son insondables e inescrutables para nuestras mentes finitas. Entonces, nosotros debemos de dar toda la gloria a Dios y contentarnos con una felicidad que dependa completamente de Cristo, una felicidad que esté fundada únicamente en Él. Entonces, primero vemos esa inmensidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y por eso es cierto que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y entiendo que esto significa que el origen último, la causa última o la razón decisiva de todo es Dios. Todo depende de Dios para su existencia. Desde el principio hasta el final, todo es sustentado por Dios. En Efesios, Pablo dice, Dios obra todas las cosas según el designio de su voluntad. En Romanos 9 dice, así que no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Todo proviene de Dios y es para Dios. Y esto significa que no hay explicación para lo que es o lo que sucede que sea más profunda que Dios o que sea más arriba que Dios. Todo apunta a Él. Y a esto nos referimos cuando decimos que Dios es absolutamente soberano, que Él tiene soberanía sobre todas las cosas, que todo apunta y tiene origen en Él. Entonces, la consecuencia práctica de esto es que dependemos absolutamente en todas las cosas de Dios. Todo depende de Él. Y como humanidad, esto debería de llevarnos a ser humildes, debería de llevarnos a humillarnos delante de nuestro Dios. Dice Pablo en Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces date cuenta cuál es tu posición. Si hoy tú tienes algo es porque Dios te lo dio. Si hoy tú tienes ciertas habilidades es porque Dios te las dio. Si hoy tú no tienes ciertas cosas es porque Dios no ha querido dártelas. Y dice, si tú tienes algo, no te jactes porque tú lo recibiste. Y si lo recibiste no es que tengas por qué jactarte. Entonces entender que la soberanía de Dios nos lleva a ser humildes. La soberanía de este Creador nos lleva a humillarnos delante de Él y a darle gracias por todas las cosas. El hecho de que todo proviene de Dios y es por medio de Él destruye toda esa jactancia humana. Además, dice Pablo, ¿quién le ha dado a Él algo para que se le tenga que recompensar? Y la respuesta es nadie. ¿Tú le has dado algo a Dios que lo ponga en deuda contigo? ¿Tú le puedes dar algo a Dios que después Él diga, híjole, ya estoy endeudado con Juanito, ahora tengo que pagarle a Juanito? Por supuesto que no. Nadie puede darle algo a Dios y ponerlo en deuda, puesto que todo proviene de Él y todo es por medio de Él
y Él es dueño de todas las cosas, no hay nada que podamos darle que no sea suyo. Lo que significa que nunca podemos ponerlo en deuda. No hay ningún poder de negociación con Dios. Si alguna vez se te ha ocurrido decir, bueno, voy a hacer esto, Dios, pero tú dame esto, no funciona así. No funciona así. Tú no puedes negociar con Dios. Tú no puedes darle algo para que después Él te tenga que dar algo a cambio, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Aún tus acciones son suyas. Aún todo lo que puedas hacer para Él le pertenece a Él, porque tú eres suyo. Entonces no hay nada que le puedas ofrecer a Dios para que después Él te tenga que recompensar o pagar o retribuir por lo que hiciste. No, no funciona de esa manera. Somos completamente suyos y ocupamos su territorio y ocupamos su aire que estás respirando, le pertenece a Él, y el piso que estás caminando le pertenece a Él, y los zapatos que traes puestos le pertenecen a Él, y la comida que acabas de desayunar le pertenece a Él. Todo es suyo. Entonces, da gracias. Cada cosa que hacemos, si es buena, es por gracia. Si tú puedes hacer algo bueno, es porque Dios te ha concedido que puedas hacerlo. Dice Pablo en Hechos, dice, Dios ni es servido por manos humanas como necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, si hoy tú respiras, dale gracias a Dios. Después el versículo 34 dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie. Nadie conoce la mente de Dios. Nadie es su consejero. Conocemos algo de la mente de Dios gracias a la revelación que tenemos en la Biblia. Y estos 11 capítulos que hemos estado estudiando del libro de Romanos nos dejan ver mucho de la mente de Dios, de cómo Él piensa, de cómo actúa, de cómo Él ha ido haciendo las cosas, de cómo Él planeó la historia de la humanidad. Y esto lo podemos ver en este libro de Romanos. Sin embargo, aun cuando podamos comprender parte de ese razonamiento de Dios, eso no nos pone a su altura, ni nos lleva a entender la mente de Dios, ni nos habilita para ser consejeros de Dios, ni decirle, oye Dios, ¿por qué no haces las cosas mejor de esta manera? ¿No crees que esto sería más efectivo? No, no estamos ahí. Dios es una mente muy superior a la nuestra. Después, puesto que todo proviene de Dios y por medio de Dios, no podemos darle nada que no sea suyo, ni podemos aconsejarle nada. Y es por eso que a veces las cosas que nos suceden no las entendemos. Y tú puedes decir, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿O por qué ya llevo un año con este problema y no puedo resolverlo? Porque los juicios y los caminos de Dios no son alcanzables para nosotros. Él puede ver qué va a pasar después. Él puede ver cómo va a usar esa situación en tu vida para que al final Él sea glorificado. Aunque tú en este momento no puedas verlo. Aunque en este momento te cause dolor. Aunque en este momento tal vez estés llorando por causa de esa situación. Pero Dios lo va a usar para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas entender. Porque la mente de Dios es mucho más infinita y grande y alta que lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de todo esto que hemos estado estudiando. Para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, nosotros existimos para glorificar a Dios. Toda la creación existe para mostrar la gloria de Dios. Toda la historia de la redención fue diseñada por Dios para mostrar su grandeza, su belleza, su misericordia, su gracia. Tú existes para que Dios se vea glorioso.
Tu salvación fue planeada para exhibir la gloria de la gracia de Dios. Entonces ahora pregúntate, ¿estoy viviendo para el propósito por el cual Dios me creó? ¿Estoy viviendo para glorificar a Dios en todas las cosas que hago? ¿Todo lo que estoy pensando, haciendo, diciendo, glorifican a Dios? Porque ese es el propósito por el cual tú fuiste creado. Ese es el propósito por el cual el universo existe. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Como iglesia estamos glorificando a Dios como deberíamos de hacerlo? Esa es la pregunta. Por eso es que Dios creó el universo. Por eso ordenó la historia de la redención de esta forma. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para que la jactancia no sea tuya, para que la gracia y la misericordia le pertenezcan a Él, para que la salvación sea únicamente de Dios y que a través de ella Él sea glorificado. Entonces la pregunta final es, ¿aceptas tu llamado para glorificar a Dios y hacer de Jesús tu más grande tesoro? Eso es lo que te tienes que preguntar. Eso es lo que quiero que se lleven ahora. ¿Ya vieron quién es Jesús? ¿Ya vieron quién es Dios? ¿Ya viste por qué estás aquí? Ahora, ¿quieres vivir por esto? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gloria, Señor, por tu misericordia, por esa gracia que nos has extendido aún sin merecerla, Padre. Gracias por tu amor. Te pedimos que nos lleves a meditar en tu grandeza, que nos lleves a meditar en tu gloria, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas ver cuán grande, hermoso, maravilloso eres, Señor, que podamos meditar en tus riquezas, Padre, y cómo nosotros somos indignos, cómo nosotros no merecemos estar cerca de ti, pero por tu gracia hoy estamos aquí reunidos para alabarte, para adorarte, y nuestro anhelo es pasar toda la eternidad junto a ti, Señor, junto con todas esas naciones, tribus, lenguas, a los que queremos llevar tu evangelio, Señor, para estar delante de tu trono alabando juntos por todos los siglos. Amén.